Listo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí en el examen de grado para obtener el grado en doctor en física educativa, doctor en ciencias en física educativa, por parte de la alumna Beatriz Oropesa Villalobos. Ella nos va a explicar el trabajo que realizó en este tiempo de doctorado, aquí en el posgrado, que se ofrece en Cicata Unidad Legaria. Después de la disertación que ella nos ofrezca, vendrá una ronda de preguntas por parte de los sinodales aquí presentes. Una vez que se hayan concretado todas las dudas, todas las observaciones que se le hayan hecho a la alumna, bueno, se procederá a la deliberación por parte de los sinodales. Y una vez que concluya esta, pues ya se verá cuál es el resultado final de este examen, que puede ser aprobado o no aprobado. Siempre cabe esa posibilidad. Entonces, pues una vez que se haya dado la deliberación, entonces ya la alumna retomará otra vez este link para poder manifestarle cuál fue la decisión del sínodo y proceder a la lectura del acta. Entonces, no sé, Beatriz, si tienes alguna duda de cómo se va a llevar a cabo este examen. No, ninguna duda, doctor Aguirre, muchas gracias. Muy bien, pues entonces vamos a dar tiempo a tu examen, Beatriz. Eh, Cuando más o menos vaya a finalizar el tiempo estimado para el cual tú tengas que hacer esta presentación, pues si considero que ya estás un poquito excedida en el tiempo, pues te haré un llamado para que pues puedas concluir lo antes posible. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Bien, pues vamos a dar inicio al examen de Beatriz Oropesa Villalobos. Adelante, Beatriz. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, perdón, vamos a comenzar. El tema de mi investigación doctoral se llama Videos tutoriales interactivos para el desarrollo de habilidades procedimentales en la solución de problemas numéricos a nivel bachillerato. Mis directores son el doctor Mario Humberto y el doctor Carlos de la Cruz eh, Sosa, aquí presentes. Les agradezco a ambos, además al doctor Aguirre, al doctor Jesús Flores y al doctor Daniel Sánchez, su presencia a este examen doctoral. Bueno, vamos a empezar. Eh, el problema que tenemos en general en física escolar a nivel bachillerato y a otros niveles, en principio parte de que hay una apreciación negativa de la ciencia escolar. Es decir, que los estudiantes piensan que la ciencia escolar, particularmente la física, es difícil y aburrida. Eh, También hay un desempeño escolar bajo en ciencia, pero bueno, no solamente en ciencia, sino como lo prueba la prueba PISA 2022, en comprensión lectora, matemáticas y ciencia, tenemos de los valores más bajos en los países pertenecientes a la OCDE. Lo que nos interesa particularmente en este caso es el bajo nivel en ciencias. Esto nos lleva a un consecuente rezago educativo, como dije, no solamente a nivel bachillerato, sino a nivel licenciatura también tenemos rezago, particularmente en las áreas de ciencias escolar y haciendo énfasis en física. Los datos que muestro a continuación en la tabla corresponden a los resultados de porcentaje de avance de mi institución. Vamos a hablar más adelante del contexto de esta institución, que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y como podemos observar, los rangos de avance rondan entre el 30 y el 40% como promedio, es decir, hay un rezago sumamente importante. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que realizar los docentes algunas acciones que permitan resolver de manera parcial esta situación. El objetivo principal de esta investigación fue evaluar el impacto que tienen
videos tutoriales interactivos en el desarrollo de habilidades procedimentales para la solución de problemas numéricos de física, particularmente en el tema de presión de fluidos en reposo. Y para ello, perdón, Gerard, para ello se realiza una pregunta de investigación, es ¿qué impacto tiene el desarrollo de habilidades para la solución de problemas numéricos en física? En bachillerato, una intervención basada en el uso de videos tutoriales interactivos. La hipótesis de trabajo, que es la hipótesis alternativa, es que el uso de una intervención didáctica basada en los videos tutoriales interactivos va a mejorar el desempeño de resolución de problemas numéricos físicos. Esto lo vamos a poder observar a través de una evaluación formal. A continuación, vamos a ver cuáles son los antecedentes. Estos antecedentes, como ustedes ya leyeron en el trabajo inscrito, pues son sumamente amplios. Pero, ¿a qué se refiere la resolución de problemas de física en el ámbito escolar? Bueno, se han propuesto varios métodos que permiten eh, describir numéricos en física. Hay desde los grandes métodos heurísticos propuestos inicialmente por Polya hasta retomando esta propuesta que ya se hizo hace más de 80 años exactamente. Los métodos heurísticos siguen estando en boga, como lo muestra un trabajo de Meneses y Peñalosa hace 6 años, donde se siguen utilizando, porque además son muy valiosos como un inicio para el desarrollo de problemas. Por otra parte, tenemos modelo de experto novato, donde nos dice que expertos tienen ciertas características que deberían de ser emulados por los novatos para llegar a este grado de expertise. Por otra parte, como antecedente, también tenemos que hay tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten apoyar a la habilidad de resolución de problemas y tenemos desde 2005 con Paul, con un programa computacional llamado NatHeal, hasta un trabajo reciente de Koenig et al. En 2022 que nos habla de unos videos tutoriales mejorados que al ser interactivos permiten eh, apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la habilidad. La resolución de problemas numéricos dentro del marco teórico no es sumamente interesante. En principio, este es un proceso donde intervienen muchísimos factores, unos de ámbito académico y otros extraacadémico. También nos habla de que la intervención docente para el desarrollo de esta habilidad es sumamente importante. Si bien esta habilidad se desarrolla desde el nivel básico escolar, nos que a nivel medio superior, todavía los estudiantes muy probablemente no tienen desarrollada esta habilidad, para lo cual se requieren propuestas didácticas encaminadas particularmente al desarrollo de esta habilidad. Y bueno, la resolución de problemas numéricos es compleja, no solamente por la cantidad de factores que intervienen, sino porque involucra muchos procesos cognitivos. Eh, la resolución de problemas, por ejemplo, conocimiento teórico, al conocimiento conceptual, a las relaciones de proporcionalidad y a muchas otras cuestiones que se ponen en juego cuando estamos haciendo una resolución de problemas. Y además nos habla de que pues puede haber ejercicios que son problemas, digamos, relativamente sencillos y también hay una categoría que se llaman problemas que se refiere a aquellos que ya tienen un componente importante de dificultad que pone en juego más procesos cognitivos que los ejercicios. En la investigación realizada se encontró que hay dos elementos esenciales para la resolución. Es decir, todos los procesos cognitivos y metacognitivos realizados son importantes, pero esencialmente un estudiante debe iniciar con la comprensión del enunciado y para esto se hace una traducción del
natural, el que hablamos de manera normal, el técnico o científico, aquel que se utiliza en el ámbito de la disciplina que estemos hablando, y el lenguaje de manera inconsciente, cuando tratamos de resolver un problema, hacemos una traducción entre esos lenguajes. La interpretación del lenguaje y la comprensión es sumamente importante, sin el cual iniciar un proceso de resolución de problemas carece de sentido. Por otra parte, la metacognición, es decir, estos procesos visión, de reacondicionamiento, de control, de regulación de conciencia, que nos permiten monitorear los procesos de solución, son también esenciales. Es decir, si no hacemos esto, podemos caer en una cuestión algorítmica donde hacemos algo de manera como una receta de cocina, pero no tenemos claridad de qué se está realizando cuando tratamos de resolver un problema. Bueno, se han utilizado tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo durante mucho tiempo, particularmente en la generación Z, que son nuestros estudiantes que actualmente cursan el bachillerato. Es importante los procesos digitales. Submeada por cuestiones digitales, entonces ahí ellos han empezado a, bueno, desde hace varios años, a utilizar estas tecnologías en el proceso educativo, y esto se vio impulsado durante el confinamiento por pandemia, donde tuvimos que recurrir a todas estas herramientas digitales para contar el proceso educativo en línea. Y de ahí podemos entender que algunos de los recursos digitales más importantes son los videos educativos y los videos tutoriales. Particularmente los videos tutoriales interactivos tienen ciertas características. En principio, para el estudiante les sirve, son valiosos para adquirir o reforzar algún conocimiento, para repasar algo que han aprendido en clase, para aclarar dudas y también para desarrollar una habilidad. La habilidad tenida docente también son sumamente valiosos porque permiten disminuir explicaciones reiteradas, es decir, una y otra vez en clase para atender a un alumno en particular. Y además le permite dirigir estos videos específicamente hacia un estudiante que tiene necesidades particulares. Fuera del horario escolar, cuando son como complemento a clases presenciales. Esto permite que el estudiante los consuma al ritmo que él considere necesario, es decir, fuera de la escuela, las veces que sea necesario, y lo puede hacer en el horario que él elija. Los videos tutoriales e interactivos tienen una característica muy particular, que se realizan adecuados a un contexto específico con unos objetivos de aprendizaje claramente establecidos. Es decir, no es para un público en general, sino para un público con anterioridad. La cuestión de interactividad se refiere a que hay preguntas sobre el contenido del video, lo que me permite que a los estudiantes realicen un proceso de autoevaluación, y para el docente permite obtener información acerca de cómo fue consumido este video tutorial interactivo, si se vio, cuándo se vio, las veces que se vieron y las respuestas a las preguntas interactivas. Por supuesto, se convierte en un proceso adicional de evaluación. Bueno, esta investigación es una investigación de tipo descriptiva, cuantitativa y cuasi experimental, y se desarrolla en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que es un bachillerato público de manera general. Particularmente esta se desarrolla en el plantel Ricardo Flores Magón, en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Hablando de esta institución, no hay un examen de admisión, por lo cual contamos con un gran rango académico de los estudiantes, realmente tendiendo un poco hacia lo bajo. Y también habría que enunciar que Física 1 y Física 2 se dan en los 2 primeros semestres, es decir, que los estudiantes recién ingresan después de haber concluido la educación secundaria.
Este muestreo se da, el muestreo que se utiliza aquí se da por conglomerados, dado que hay ya grupos constituidos, pero al ser los estudiantes admitidos por sorteo, pues se considera que están plenamente distribuidos para considerarse unos grupos heterogéneos. Bueno, en cuestiones de la metodología es importante enfatizar que hay una variable independiente, en este caso, en la intervención didáctica que se basa en los videos tutoriales interactivos. Esta es la variable que vamos a ver cómo, digo, vamos a insertar esta variable y vamos a ver que la variable dependiente, que es de término evolutiva, es la habilidad de resolución de problemas numéricos en el tema de fluidos en reposo a nivel bachillerato, particularmente en este contexto. Es decir, nosotros vamos a hacer un tratamiento con la variable y vamos a observar cómo evoluciona la variable dependiente ante este tratamiento experimental. La variable independiente es abstracta, es decir, que no puede ser medida directamente, por lo cual hay que recabar datos que se puedan observar que nos den cuál es el estado de esa variable. Nosotros sabemos, como docentes en activo, que en la resolución de problemas es tan valioso el procedimiento como el resultado, por lo cual esta variable debe de considerarse como abstracta y por lo tanto hay que hacer algunas consideraciones sobre ella, la que se muestran a continuación, es la operacionalización de esta variable. Es decir, nuestra variable, que es la habilidad de resolver problemas, debe de estar conformada por varias categorías que, de acuerdo a los autores, podrían ser estas. Por supuesto que hay varias opiniones de autores al respecto, pero esencialmente el razonamiento proporcional, la comprensión del enunciado, el manejo matemático, que es indispensable, también se recurre mucho a la didáctica de las matemáticas, y la revisión del proceso y del resultado. Por lo tanto, dimensión poder operar y obtener información de la variable dependiente. Insisto, dado que es abstracta, se tiene que obtener datos concretos. Las dimensiones elegidas están aquí enunciadas. Por ejemplo, para el razonamiento proporcional, se ancla al conocimiento declarativo, conceptual o teórico y vemos si hay relaciones de proporcionalidad. Para la comprensión del enunciado, si el estudiante puede identificar la incógnita, asociar los datos y determinar datos implícitos. El manejo matemático, pues ya sabemos que es una cuestión que muchos de nuestros estudiantes desafortunadamente adolecen y consiste en la conversión, despeje, sustitución, operaciones matemáticas y manejo de unidades. Pero aquí también algo muy importante es el análisis del resultado y del procedimiento que se realiza cuando se está trabajando la resolución de problemas numéricos. Bueno, eh, el instrumento de medición, toda investigación experimental debe de ser evaluada y para ello se requiere de un instrumento de medición. En este caso se hizo una búsqueda de instrumentos con las características que se enuncian sobre problemas numéricos, que sea centrado en el procedimiento de resolución, es decir, que no sea de opción múltiple y nada más eh, evaluar si el resultado es correcto o incorrecto, sino hacer énfasis en el de nivel medio superior y del tema de hidrostática. Además, como todo instrumento que se utiliza en una investigación experimental debe estar validado. Como no se encontró uno con estas características, se procedió al diseño y elaboración de un instrumento propio y se realizaron 10 reactivos, como se menciona en la diapositiva, pues van desde lo más básico, relaciones de proporcionalidad, hasta los problemas estratégicos que incluyen varios elementos cognitivos, metacognitivos y de habilidades numéricas y matemáticas.
fueron 10 reactivos. El proceso de validación también fue un proceso sumamente interesante porque permitió determinar si para este contexto particular, que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, eh, estos reactivos eran adecuados. Fueron un conjunto de 5 jueces expertos que conformaron el panel, todos con nivel maestría y con muchos años de experiencia y también de reactivos. Se utilizó el coeficiente de validez de contenido propuesto por Hernández Nieto y se encontró que este coeficiente dio un valor de 0.906, por lo que, de acuerdo a Sánchez, la validez y concordancia son excelentes. Bueno, los videos tutoriales interactivos consisten en 12 videos que se denominaron mini lecciones de física, orientados particularmente al tema de hidrostática. Los creé yo a partir de las diapositivas, la grabación del video, la edición del video y la interactividad fueron de creación propia y cortos con alrededor de 6 minutos. Pero aquí lo más importante es que están enfocados de manera netamente práctica en elementos cognitivos y metacognitivos que se determinaron que son características de la variable dependiente. Para ello se utilizaron los siguientes software de dominio público, el LibreOffice, Zoom, Canva y Edpuzzle para la interactividad. Bueno, aquí está una lista de los 12 videos tutoriales interactivos donde la presencia del docente explica de manera corta y rápida y práctica estos temas. Recordemos que estos videos son como apoyo a cursos presenciales, incluyen una clase para enseñar estos elementos, sino se considera que los estudiantes acuden a clases presenciales y estos videos son utilizados como apoyo para cuando los estudiantes tienen dudas o tienen alguna necesidad particular de repasar un tema. Bueno, ¿qué es lo que se hizo en esta investigación, en la intervención didáctica? Primero se realizó una prueba piloto de estos de acciones que era necesario desarrollos para que fuera exitoso. Beatriz, ¿puedes Eh, revisar tu conexión porque se está cortando mucho tu transmisión, por favor? sí, claro. Sí, 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 permítame. La tengo Igual aquí, suspender tu video, Beatriz, por favor, para que no consuma tanto ancho de banda, no hay problema. el, sí, la cámara, Sí, por favor. perdón. Sí, ok, veamos si así es. Perdón, me regreso. Si se sigue cortando, me avisan y veo cuál es la situación. Bueno, presenté frente al grupo y expliqué la investigación docente que se está realizando como parte del doctorado. Se realizó un pretest con 5 de los reactivos del instrumento. Se dieron indicaciones y pruebas de acceso a la plataforma Edpuzzle. Esto es importante porque así se validó que fuera que los estudiantes tuvieran acceso y no hubiera alguna razón por la cual no pudieran consumir los videos. Se hizo la intervención didáctica, en un momento explico con claridad qué es esto, y al final se realizó un post-test de, con el instrumento validado con los otros 5 reactivos. La intervención didáctica consiste en consumir la lista de reproducción de los 12 videos en un plazo de una semana y se respondía a las preguntas interactivas. No hubo ningún otro factor interviniente, es decir, no hubo otras indicaciones adicionales más que esta intervención didáctica y la plataforma arrojó
los estudiantes que accedieron, el porcentaje de consumo, la puntuación a las preguntas interactivas y las fechas y las veces que los estudiantes consumieron los videos, porque lo pueden consumir las veces que sea necesario. Bueno, acerca de los resultados. ¿Qué resultado nos arrojó el pretest y el posttest realizado después de la intervención? En principio, si vemos en el grupo de control, los estudiantes están tanto en el pre como en el post, tienen resultados muy, muy cercanos unos de otros. Es decir, no hay diferencia significativa entre los resultados del pre y del post test. Esto podríamos decir que es fácilmente confirmable con otros datos. Ahorita vamos a ver. Por otra parte, en el grupo experimental sí observamos claramente una diferencia entre los resultados del pretest y del posttest. Se nota en todos los casos que hubo un incremento en la puntuación de los resultados en el posttest. Si vemos, hubo de valores que se incrementaron muchísimo hasta aquellos que sí hubo un incremento, pero un incremento, pues la verdad, de mínimo. Hay que aclarar aquí que aunque hubo incremento en todos, no todos tuvieron una calificación aprobatoria. Sí hubo incremento, pero no el completamente esperado. Por otra parte, una técnica muy importante para observar si hay mejora en él es el factor de Hey o ganancia de aprendizaje, donde se determina que a partir de los datos del pre y del post-test, cuál es el valor de incremento que hubo. Y aquí vemos que para todos los estudiantes hubo una ganancia positiva y en algunos una ganancia baja, una ganancia media y una ganancia alta, dando como promedio una ganancia media. Todos tuvieron ganancia, unos más que otros, pero el promedio de todos los estudiantes fue una ganancia media. Esto lo podemos observar también en esta gráfica, donde nos presenta la ganancia de aprendizaje del grupo experimental, donde podemos observar, por ejemplo, estudiantes que tuvieron una ganancia muy importante de 0,8, es una ganancia buena, hasta estudiantes que tuvieron una ganancia mínima. Insisto, la resolución de problemas numéricos requiere del análisis de varios factores y uno de ellos, que la intervención didáctica nos mostró que hubo buenos resultados, que hubo aprendizaje, que hubo una ganancia de aprendizaje en muchos casos muy buena. Bueno, por otra parte, la prueba de hipótesis se realizó con la prueba de Wilkinson porque los datos no son paramétricos, son datos dependientes y las observaciones de ustedes son observaciones apareadas. El resumen de prueba de hipótesis nos, eh, con alfa igual a 0,5 como límite, nos permitió encontrar que el grado de significación en esta prueba de hipótesis es 0,002, lo que resulta, la verdad es que es bastante bueno, satisfactorio, porque es mucho menor que el nivel de significación límite. Esto nos permite llevar a la conclusión que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que la prueba de hipótesis nos garantiza decantarnos por la hipótesis alternativa. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación y cuál es esta respuesta a esta pregunta? Aquí les pongo que la pregunta de investigación dice, ¿qué impacto tiene en el desarrollo de habilidades de problemas numéricos en física una intervención didáctica con el uso de videos tutoriales interactivos en el bachillerato? La prueba de hipótesis nos permite aceptar la hipótesis alternativa
el uso de una intervención didáctica basada en videos tutoriales interactivos mejora el desempeño de resolución de problemas numéricos en física a nivel bachillerato, evidenciado a través de una evaluación. Y bueno, pasamos a la parte de las conclusiones. Primero vamos a hacer unas conclusiones en términos generales. Y la primera es, como les había comentado, la resolución de problemas numéricos es sumamente complejo, proceso que está lleno de elementos y factores, algunos académicos y otros extraacadémicos, y por lo tanto cualquier propuesta que contribuya a la mejora para que los estudiantes desarrollen esta habilidad es importante, es valiosa, pero no hay una panacea, no hay una respuesta que dé cuenta de todos los factores que se presentan en este proceso. Por otra parte, las tecnologías digitales en el ámbito educativo, esto es importante enfatizar, que sea siempre con una intención pedagógica y objetivos de aprendizaje claros, puede fortalecer el proceso educativo. Puede fortalecer, no garantiza, pero puede hacerlo. Los videos tutoriales interactivos son un elemento que permite complementar los cursos presenciales para aquellos temas y aquellos estudiantes que lo requieran. Algunos temas son más complejos que otros y posiblemente requieran de mayor apoyo con un recurso adicional como son los videos tutoriales interactivos. Y otra parte importante, este recurso de los videos tutoriales interactivos son una herramienta accesible a los docentes. Accesible porque los recursos que se requieren para que se pueda estos videos pueden estar al alcance de cualquier docente en términos de material, pues una computadora y hardware, pero todos ellos son de dominio libre y sobre todo es importante invertir cierta cantidad de tiempo, pero es asequible, a diferencia quizá de otras herramientas o de otros recursos que sí requieren de mayor tiempo o mayor inversión económica. Las conclusiones que ya están sumamente enfocados en los resultados de esta investigación, se mencionan en principio la comprensión lectora, las habilidades matemáticas y los procesos metacognitivos son esenciales en el desarrollo de habilidades numéricas. Los videos cortos, pero sí enfocados en el contexto, nos permiten enfatizar estos procesos que son necesarios. Es decir, los videos tutoriales interactivos son un elemento importante que nos permiten fortalecer estos factores que son para la resolución de problemas numéricos y de acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, estos videos tutoriales interactivos sí hicieron de resolución de problemas numéricos, particularmente en este contexto del bachillerato, del IEMS, en el tema de fluidos en reposo, enfatizo como refuerzo a cursos presenciales. En términos del análisis de los resultados, la estadística descriptiva, las frecuencias relativas, absolutas, los histogramas, las medidas de tendencia central, las medidas de diversión, perdón, indican que sí existe un estado de la intervención de videos encontraron resultados buenos. Descriptiva que menciono aquí, sino también en términos de ganancia de aprendizaje, como les había comentado, la intervención didáctica mostró que los estudiantes obtuvieron mejores resultados, es decir, que hubo un desarrollo de la habilidad de la resolución de problemas numéricos. El contexto particular, en este contexto que es el IEMS, con estos estudiantes,
los resultados fueron bastante alentadores. Quizá para esos niveles educativos, esta intervención didáctica basada en videos tutoriales interactivos sea favorable, solamente que habría que ajustar todos estos elementos como el tema, enfoque, porque pues las instituciones, la currícula y los estudiantes son diferentes. Bueno, ¿y qué sigue después? En principio, pues eh, como toda investigación experimental, habría que fortalecer estos resultados a través de hacer nuevamente esta intervención esta- con un número mayor de estudiantes para que veamos si los resultados obtenidos en esta investigación se confirman. Por otra parte, se va a hacer el fortalecimiento de este uso de recursos digitales para para el IES, plantel Coyoacán, no solamente en el tema de presión en fluidos en reposo, sino para otros temas que se consideren necesarios. Se va a poner a disposición, como lo habían sugerido, los videos tutoriales interactivos en una plataforma pública, YouTube, para que sean de libre acceso. Y como comentaba, se van a hacer más videos para aquellos temas en los cuales los estudiantes pues se les dificulta o hay eh, aspectos que enfatizar era reiterada o para aquellos que nosotros consideremos que es importante hacerlo. Y bueno, también está en trabajo a futuro la publicación. Algo de que es importante para, en mi opinión, es este instrumento que es novedoso y que fue validado, pues que se ponga a disposición de, y también publicar los resultados de esta investigación. Les comento que ya hay dos publicaciones al respecto, una investigación que se refiere a cuáles son las tendencias del uso de la TIC para la resolución de problemas numéricos de física. Esta es una revisión sistemática y también esto a lo que mencioné, que es la comprensión del enunciado, la comprensión lectora y los procesos cognitivos arbitrada, con este nombre, Gestión Docente para el Desarrollo de Habilidades de Resolución de Problemas Numéricos en Física. Y aquí está de la presentación, ya está este resumen dentro de el trabajo escrito de física. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Beatriz. Bien, pues vamos a comenzar con las preguntas que tengan los sinodales. Y en primer lugar le voy a dar la palabra al doctor Daniel Sánchez Guzmán. Adelante, doctor Daniel. Gracias, doctor Carlos Aguirre. Bueno, Carl Charlie. Hola, Beatriz, buenas tardes. Muchas gracias por la Buenas tardes, presentación. doctor Daniel. Espero que me puedas escuchar muy bien. Voy a prender un minutito el video para que sepas que aquí estoy atiendo a la presentación. Pero ahorita por cuestiones de que he estado con intermitencias lo voy a apagar, ¿vale? Aquí estamos. Pues gracias por la Sí, presentación. Voy a hacer algunas preguntas de retroalimentación que nos pudieras apoyar, por favor, para ir aclarando esta situación. Tú ya estás en un punto en el que ahorita ya vas a obtener, estás por obtener un grado en doctorado. Nos acabas de mostrar todo este trabajo que le hemos venido dando seguimiento desde la invitación a participar en el comité tutorial. Y me gustaría que pudieras como explicar de manera muy general cuál es el modelo educativo que trabaja el IEMS ahí en Ciudad de México como bachillerato general y qué tanto tu trabajo de investigación iba conforme a ese modelo educativo, de tal manera que tanto tu contribución en este proyecto de investigación pudiera abonarle realmente a este modelo, porque como nos comentabas al final, en las conclusiones dices, bueno, este proyecto pues sí se adecuó muy bien a los estudiantes de bachillerato del IEMS, pero pues para otras situaciones, otros contextos tendríamos que adaptarlo. Entonces, para ti, ¿cómo empalma o cómo empatas describiendo cuál es el modelo educativo del IEMS junto con
tu propuesta de investigación, por favor. Sí, doctor, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Hablar de un modelo educativo del GEMS puede ser muy amplio y para quienes estamos enamorados de este proyecto educativo, pues eh, sería mucho tiempo. Entonces voy a resumir en dos características de este modelo que para ligar con por qué es importante y beneficioso esta intervención didáctica. Eh, una de las características, como mencionaba, es que los estudiantes no entran en examen de conocimientos, sino por sorteo ante notario público, por lo cual, pues desafortunadamente tenemos estudiantes que no quedaron en su primera opción del CUMIPEMS y generalmente son porque sus resultados son bajos. En ese sentido, el nivel académico de nuestros estudiantes, podemos decir con un poco de certeza, avalada por los datos, que el nivel es bajo. En ese sentido, pues nuestros estudiantes carecen a veces de conocimientos y habilidades básicas. Muchas veces, bueno, y por otra parte, otra característica de este modelo es competencias. No se llama precisamente por competencias, pero están diseñadas de una manera global como competencias disciplinares, transversales y generales. Entonces, en ese sentido, cuando yo hago esta propuesta de intervención didáctica, estoy eh, apuntalando varias competencias como son los de comprensión lectora al hacer esta intervención para mejorar la comprensión lectora del enunciado. Es decir, la comprensión lectora no es solamente de textos de literatura, sino de cualquier trabajo o cualquier trabajo escrito. Entonces, se apuntala esta competencia, pero apuntala el desarrollo, el planteamiento y resolución de problemas numéricos. Por otra parte, ahora sí comentando el nivel de ingreso de nuestros estudiantes y que recién llegan de la secundaria, pues la verdad es que tienen muchas carencias académicas. Por esa razón, a veces los docentes nos vemos en la disyuntiva de subsanar esas carencias académicas de conocimientos o dar la clase disciplinar, en este caso física. Esto se puede, este tipo de intervenciones didácticas pueden subsanar esas carencias. Si bien no podemos dedicar varias clases a repasar por ejemplo, las operaciones aritméticas, podemos diseñarles y crear un video que les permita repasar, hacer un repaso rápido, porque esa es una de las características de los videos tutoriales interactivos, un repaso rápido de las operaciones aritméticas básicas, que pues podemos quejarnos acerca de el nivel académico anterior, la secundaria, cómo es que no saben qué es una división, pero pues decidimos mejor eh, realizar acciones remediales a través de este tipo de intervenciones. Muchas gracias. Ya retomando un poquito esta parte que comentas ya de la intervención como tal y de la intervención de los videos, ¿no nos mostraste algunas estadísticas de uso o de aplicación, que no sé si las tengas allá a la mano, de cuánto tiempo tarda un estudiante en ver algún video, qué tanto un video le puede contribuir a una pregunta de las que generaste en el instrumento de recolección de datos? O sea, ¿cómo podemos ver eso? Si nos mostraste las estadísticas generales de pues, la ganancia conceptual o a los promedios obtenidos en pretest y posttest, tanto de grupo de control como experimental, pero no vi por ahí una conexión de manera directa que pudiera, o indirecta, pero que pudiéramos retomar a través del uso de permanencia en la plataforma o de manejo de los videos por parte de los estudiantes. ¿La tendrás por ahí que pudieras compartirnos? Sí, doctor. Sí, esta pregunta que usted me hace es muy importante y pues yo lamento el tiempo que tenemos para
la presentación, porque pues yo quisiera decirles todo lo que hice y la presentación de toda la información, pero pues no se puede poner tantas diapositivas porque nos tardaríamos todo. Está en el trabajo escrito, en voy a compartir la pantalla del trabajo escrito para mostrarle esta información. Permítame, Sí, ¿dónde muchas está? gracias. Aquí. Con calma. Sí, aquí está, miren. Eh, Aquí, este es el temario. Y entonces ahorita, es que como lo tengo, este es en el PDF, perdón, ahorita le muestro una donde se ve aquella información que usted me está solicitando, donde se observa con claridad cuál es el los estudiantes dedicaron a ver los videos tutoriales interactivos. En general, la lista de reproducción es de 1 hora con 20 minutos. O sea, todos los 12 videos tardan 1 hora con 20 minutos. Hay algunos estudiantes que lo fueron viendo como de manera dosificada. Unos lo vieron en 1 hora 20 minutos de manera continua, es decir, que se chutaron todos los videos en una sola sesión, pero hay estudiantes que los vieron como, aquí está, no, perdón, como los vieron en varios días, lo cual, en mi opinión, aquí está, ya casi llegamos. En mi opinión, es lo más adecuado. Por ejemplo, aquí, ay, no, no sé si se alcanza a ver, un estudiante vio Sí, un video. pues más bien arribita hay una de Zoom, el de más o menos, los signos de más o menos. Sí, 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 está Ándale, ahí por donde estás. aquí. Eso, Ajá, ándale, pues, ahí está perfecto. Con eso, ahí se ve bien. Gracias. sí, ok. Como les decía, los 12 videos duran 1 hora 42 minutos, ¿sí? Y por ejemplo, esta persona complementó los videos, la que tiene 100%, en un plazo de 1 hora con 42 minutos. Perdón, no, y la siguiente, no, perdón. El video 2 lo hizo en establecido el 20 de febrero. La siguiente persona, digo, el siguiente video lo hizo también el 20 de febrero y lo complementó en el plazo de 9 horas, 9 minutos con 12 segundos. El cuarto video lo complementó en 9 horas con 37, 9 con 37 segundos. El video tarda 6 minutos, es decir, que en total de todo, en vez de solamente ver lo que hubiera tardado 6 minutos, todo el proceso tardó 9 minutos con 37 segundos, pero aquí, por ejemplo, tuvo una evaluación de 67 en vez de 100, de 67, pero sí lo completó. Y esto, la pregunta, doctor. Muchas gracias, Beatriz. Una última pregunta. Esto ya tiene que ver un poquito con el trabajo futuro. Eh, Ahorita tú estás trabajando con esta tecnología que desarrollaste a través de los videos de tutoriales interactivos. Y si te fijas, ya se están incluyendo muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Principalmente en el campo de la inteligencia artificial, soportada con tanto videos, imágenes, etcétera. Entonces, de acuerdo a tu visión de manera personal, con lo que has hecho como investigadora, ya que estás en esta área, ¿tú cómo ves la vida o cómo sería el futuro de estos videos tutoriales interactivos coexistiendo con estas otras tecnologías? Menciono la inteligencia artificial porque es como que la que está sonando más en muchos ámbitos a nivel de investigación educativa, pero pues obviamente hay otras, ¿no? Como realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ves tú este proyecto que tú hiciste, que son los videos tutoriales interactivos, en cuanto a una especie de camino o de vida que van a tener, hacia dónde podrían evolucionar, hacia dónde no podrían evolucionar, si tú continúas con con esta investigación? Porque de lo que comentabas es que vas a continuar queriendo incursionar en en otras materias de física o de matemáticas, pero ¿cómo los ves? ¿Cómo ves su participación de los videos tutoriales interactivos
dentro de lo que sería como una trayectoria de tecnología educativa. Digamos, a corto plazo, 1 año, mediano plazo, 2 años y largo plazo, unos 5 años, por favor. Muy bien. Sí, si bien hay que aprovechar esta curva de aprendizaje de la elaboración y el diseño, la elaboración y la puesta en punto de tutoriales, yo pienso que los voy a seguir utilizando y desarrollando, como decía, con nuevos temas y utilizando a corto plazo. Pero también es innegable que tenemos que acercarnos a las nuevas tecnologías y entonces yo he pensado que para el desarrollo de nuevos videos tutoriales se podría utilizar inteligencia artificial, que en muchas ocasiones, los docentes, pues a lo mejor no tenemos mucho tiempo de aprender eh, nuevas propuestas tecnológicas, pero curva de aprendizaje que era tener como resultado que en 2 años, a mediano plazo, pudiéramos incorporar inteligencia artificial en los videos tutoriales interactivos o crear videos tutoriales interactivos, eh, diseñarlos con inteligencia artificial. No sé, se me imagina, por ejemplo, pedir que cree una imagen, así algo inmediato, que cree una imagen con inteligencia artificial para añadir a la presentación de un video o una animación. Entonces, eso sería a mediano plazo, incluir la inteligencia artificial para el desarrollo de los videos. A largo plazo es una pregunta muy interesante porque ¿cuáles serían las diferencias de las tecnologías que se utilizan actualmente en la educación, como los videos, serán sustituidos completamente por inteligencia artificial? Yo me pregunto, en ese sentido, incluso las les podrían ser sustituidas o eliminadas definitivamente si se utiliza un profesor con inteligencia artificial. Bueno, a largo plazo es un poco complicado contestar. Entonces, los videos tutoriales interactivos aprovechando esta curva de aprendizaje a mediano plazo e incluir, aprovechar la inteligencia artificial para crear mejores videos tutoriales interactivos, pero ya con un uso intensivo de la inteligencia artificial. Y a largo plazo, pues, es un poco interesante, pero no podría responder qué pasará en 10 años. No te preocupes, al contrario, eso es lo importante, que sepas que pues hay cosas que a lo mejor todavía no podemos contestar por el futuro, ¿no? Que no sabemos cómo va a estar todavía para esos años la situación con la tecnología educativa. Doctor Carlos, Beatriz, felicidades, de mi parte sería todo, te agradezco mucho la Muchas participación, gracias, doctor. la interacción y doctor Carlos, sería todo de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Vamos a continuar, Beatriz. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Jesús Alberto Flores. Por favor, doctor. Claro que sí, muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, Beatriz, por la presentación que nos estás haciendo. Este, a mí me gustaría que te fueras a tu sección de conclusiones, por favor. Claro que sí, doctor. Comparto. Gracias, sí. Mm. Sí, A la sección de conclusiones, por favor, sí. sí, muy bien. Las Ujú. primeras, las segundas Ahí, o las las primeras, terceras. sí, las primeras. Sí, Mira, sin lugar a dudas, las conclusiones de un trabajo de investigación es pues casi lo más importante, ¿no? Porque eso refleja el trabajo que se hizo, ¿no? Ahí es donde concentramos los logros que tuvimos del trabajo que realizamos. Eh, es como la síntesis final de todo, ¿no? Y yo observo algunas conclusiones como la primera, donde tú haces afirmaciones, ¿no? Como la resolución de problemas numéricos es un proceso complejo que presenta varios elementos y factores, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, pues está respaldado por algunos autores previamente, ¿no?
Y luego dices que cualquier propuesta que contribuya a que los estudiantes desarrollen esta habilidad, me imagino que refiriéndote a los problemas numéricos, es valiosa e importante. A ver, pero no, a ver, regresa, tienes otras donde hablas de los videos, donde tienes primero los videos, TI, pones BTI, a ver, regresa. Así. Ah, es esa, esa. De la comprensión lectora, habilidades matemáticas y los procesos metacognitivos, ¿no? Son elementos importantes en el desarrollo de habilidades numéricas. ¿Cómo los videos cortos influyen en el desarrollo de la habilidad lectora? Es una duda que yo tengo. Muy bien, muy bien. Los videos tutoriales interactivos presentados en la presente investigación, Ujú, eh, uno de los temas justamente es la comprensión del enunciado en donde se plantea el problema de presión de fluidos en reposo. Cuando se realiza este video tutorial interactivo, se dan ujú. elementos de carácter práctico para saber cómo interpretar la información presentada en el. Por ejemplo, se dice, ¿cómo puedo saber o determinar cuál es la incógnita a través de, digamos, diferentes elementos? Eso sería parte de la comprensión del enunciado que me están preguntando. También, Ujú. ¿cómo asocio los datos presentados ahí a las variables físicas que estoy manejando en un modelo matemático? Digamos, la comprensión lectora del enunciado, a lo mejor aquí faltó especificar Ujú. que la comprensión lectora del enunciado de física, del problema de física, es importante. Claro, No sé si porque, es, ajá, perdón, eso me pregunta, ¿verdad? sí, exactamente, ajá, porque sobre todo volviendo a que las conclusiones es lo más importante, ¿no? Alguien lee tus conclusiones y dice, oye, pues viendo videos ya puedo solucionar el problema que tenemos en las escuelas, donde la comprensión lectora de los alumnos de muchos grados académicos se está viendo, pues no es la adecuada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la redacción, sobre todo, nuevamente yo hago énfasis en que eres alumna de doctorado, ¿no? O sea, ya hay cosas que no puedes soltar tan obvias, ¿no? O sea, incluso tu lenguaje y la manera de expresarse debe de ser ya muy formal, ¿no? Sobre todo teniendo cuidado que vas a enfrentarte a un escenario lleno de algunas veces de expertos, ¿no? Donde pues ellos van a decir, a ver, hábleme de eso, ¿no? De la comprensión lectora y sus videos, ¿no? Porque pues, sería interesantísimo que poniendo a ver videos tutoriales a la gente, pues ellos ya desarrollaran la habilidad de comprensión lectora, ¿no? Entonces, yo te hago mucho énfasis en esto porque sí debes de ser muy cuidadosa, ¿no? En la redacción. Luego, podemos ir a la última lámina que mostraste, una lámina como de resumen, que decía así resumen, por favor. Sí, ¿Esta? pasaron las publicaciones, después de eso pusiste una lámina como otra lámina que decía resumen, algo, a ver, avanza una más, No, o esa es la ya es última. la última. Esa, sí, Sí, mira, esta. volvemos a lo mismo, ¿no? Regresa, por favor. Sí, yo hago más énfasis en la formalidad de las cosas, ¿no? De que eh, hay que justificar, hay que redactar. Regresa donde decía resumen. Sí, sí, la que ya Donde teníamos. dice resumen. Sí, después de la lámina de las publicaciones que tienes, venía una más. ¿Esta es la Regresa. de resumen, doctor? ¿Sí es Esa esta? otra. Es la siguiente. Esa, mira. Ahí está, mira. Entonces, mira, debes de ser muy cuidadosa, ¿no? O sea, hasta en la forma de cómo presentas una lámina, ¿no? O sea, al final de cuentas, te digo, estás a punto de graduarte de un doctorado, ¿no? O sea, algunas veces si un alumno te presentara algo así a nivel prepa, pues te aseguro que le harías observaciones, ¿no? O sea, le dirías, oiga, pues es que tiene que separar los párrafos, tiene que ser cuidadoso
en cómo lo presenta, ¿no? Y sobre todo tú que eres profesora y que vas a ser doctora, si esta comisión así lo resuelve, pero sí debemos de ser muy cuidadosos en cómo presentamos nuestra información, ¿no? Yo me traté de ir más hacia esto, ¿no? Yo ya había estudiado tu tesis, ya incluso te había hecho bastantes observaciones, lo cual me dio mucho gusto que las atendiste, pero yo me voy ya más al aspecto formal que debes de tener a partir de la decisión que tome este comité de si vas a ser doctora o no. Si vas a ser doctora, debes de ya adquirir otros hábitos, ¿no? Otros hábitos sobre todo de cómo expreso yo de manera escrita mis ideas, ¿no? Y también cómo yo me mesuro en lo que garantizo, ¿no? O sea, el tener una investigación es el inicio de investigaciones futuras donde tú vas a simple y sencillamente a demostrar si lo que los hallazgos que tuviste tú en algún momento se pueden seguir replicando a lo largo del tiempo. Y ya después de que hagas este experimento muchas veces, entonces a lo mejor sí ya se puede hacer una postura ya más firme, ¿no? Más de decir, esto se cumple bajo todos estos contextos, inclusive se analizó de manera internacional y también se cumple, ¿no? Entonces, era la intervención que yo quería hacerte y no dejar pasar esto, porque al final de cuentas estamos a unos momentos de que tal vez seas doctora y eso ya te tiene que quedar muy claro, ¿no? De la formalidad de cómo expresas tus ideas y de la forma en cómo las redactas también, ¿no? No afirmar cosas si no tenemos la certeza de que eso realmente se está cumpliendo, ¿no? Sería todo de mi parte. Beatriz, te agradezco tu presentación y le agradezco al doctor Carlos Aguirre que me permitiera participar. Muchas gracias, sí. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Aguirre. Gracias, doctor Jesús. Bueno, Beatriz, antes de darle la palabra a las personas que dirigieron este trabajo, me voy a permitir hacer algunos comentarios de tu trabajo. Pues yo también ya leí tu tesis y bueno, pues hay algunas cositas que de todas maneras te quiero comentar. Este, bueno, en primer lugar, bueno, de los videos que enumeraste, de los 12 videos que nos comentas que fueron los que utilizaste, me llamaron la atención dos al final, que son los problemas estructurados y los que dices problemas estratégicos. ¿Cuál es la diferencia de ellos, Beatriz? Muy bien, doctor. Sí, esto obviamente en el trabajo escrito está identificado más formalmente, pero a grandes rasgos es lo siguiente. Los problemas estructurados son aquellos que se pueden llamar como ejercicios en los cuales los estudiantes aplican una acción que el docente les ha enseñado, que no requieren un análisis muy profundo porque, digamos, son como el práctico, identificar las variables, asociar los datos y hacer la sustitución. Lo que, insisto, nosotros llamaríamos ejercicios. Son los que vienen generalmente, una muestra, ya sea por parte del texto o el libro o el profesor lo pone en el pizarrón y a continuación pide a los estudiantes que ejerciten precisamente ese movimiento, más básicos, por decirlo de alguna manera. Los problemas estructurados, como mm, lo describe Misaki, si no mal recuerdo, Misoga, son aquellos donde el procedimiento para resolverlo no es inmediato. El estudiante tiene que pensar, leer, releer una y otra vez, y a veces incluso eh, la incógnita puede estar un poco desdibujada. No se queda claro cuál es la incógnita. Los problemas estructurados, por ejemplo, el, en el instrumento de evaluación, tenía relación con una presa. Entonces decía,
la presa soporta la presión ejercida por el agua, algo así, ¿no? O más bien decía que qué le sucede a la presa en términos de la presión. Y no es clara y no es inmediata cuál es la incógnita. De hecho, tampoco es inmediato cuáles son los datos, la asociación de los datos con las variables. Entonces, de una vez, otra vez, y para lo cual se sugiere que se utilicen algunos otros recursos como representaciones alternativas, como hacer el dibujito, como esto es, este no es dato, ese sí es dato, que son lo que realmente los autores denominan problemas o de estructurados. Hay algunos autores que hacen la diferencia entre ejercicios y problemas. Hay otros autores que los llaman problemas estructurados y problemas estratégicos. Ok, bueno. A ver, un poquito, mira, parte de lo que argumentas en estas ideas en las cuales se sustenta tu trabajo, es un poquito el asunto de la metacognición. Hablas de la metacognición, ¿no? Este ejercicio, esta acción en la que uno reflexiona acerca de lo que está, en este caso, pues cómo está aprendiendo. Para ello, bueno, pues como que se requiere tener un cierto grado de madurez y responsabilidad. Ajá. Hacer un ejercicio de ver, a ver qué me está funcionando, a ver cómo lo estoy planteando, una cuestión más o menos así en ese sentido. Esto ya es un poquito independientemente del trabajo que hiciste. Digo, al final de cuentas, pues tú estás frente a grupo y conoces a los alumnos. Entonces, a lo mejor de una manera tal vez informal, me gustaría que me comentaras o que nos comentaras aquí a todos si los alumnos de ahí del IEMS que tienes, pues sí pueden hacer estos ejercicios de metacognición. O sea, hay una cuestión de reflexión, o pues más o menos como van agarrando la onda ahí, que se van fijando en los ejercicios, o pues sí, o sea, sí es pertinente hablar de metacognición, cuando pues la verdad, como sabemos, como tú ya nos los acabas de decir, pues los jóvenes sí, que entran ahí, pues llegan pues con un nivel académico muy bajo, ¿no? Entonces, sí es pertinente hablar de metacognición con estos jóvenes. Es una pregunta bastante clara, doctor, en el siguiente sentido. No, los estudiantes, digamos, no están acostumbrados, al menos los estudiantes que nosotros tenemos en el IEM, no están acostumbrados a utilizar no. Eh, Pongo un ejemplo, quizá para que sea más claro. Un estudiante puede estar haciendo un problema de determinar la profundidad de algo, determinar la profundidad de un lavabo. Este es un problema que yo he puesto. Y a veces ellos, por alguna cuestión de falta de habilidades numéricas o por la que sea, resulta que encuentran un resultado de 30. Y entonces dices, bueno, ahí hace falta un proceso metacognitivo de decir, ¿puede un lavabo tener una profundidad de 30 metros? No, espérate. Yo conozco los lavados porque es algo de su vida cotidiana y son así, como de esta profundidad, bien, bien poquito, ni siquiera un metro. Pero no, como no están acostumbrados, les es fácil emitir ese resultado. Entonces, acostumbrados. Los docentes insistir en que ellos se hagan estas preguntas. De hecho, el artículo que les comentaba, de gestión docente, habla precisamente que el proceso metacognitivo tiene que ser inicialmente muy, muy fuerte, orientado muy fuertemente por el docente, que les pregunte, a ver, ¿qué te imaginas que es esto? ¿No te claro? ¿Por qué no haces un dibujo? Oye, ¿y ya entendiste preguntar? Y a ti estas unidades, como, ¿de qué te suenan? Entonces uno está muy, muy, muy pegado con el estudiante
haciendo estas preguntas metacognitivas. Oye, ¿ya revisaste si tus operaciones están bien? Esta rayita significa multiplicación o división. ¿Las unidades son las adecuadas? ¿Qué unidades piensas que te pueden quedar de profundidad? ¿Kilogramos? Eh, ¿A qué te suena kilogramos? Y uno los va guiando. Y lo quieren que inicialmente este proceso metacognitivo sea muy, muy fuerte, pero se va retirando de manera paulatina cuando el alumno va haciéndose esas preguntas por sí mismo. Uno al principio tiene que hacerle todas las preguntas para guiar este proceso de revisión, de revisión de procedimiento, de autoanálisis, pero al final los estudiantes, o bueno, eso se desea, al final los estudiantes se hacen esas mismas preguntas. Por ejemplo, si resulta que están calculando, no sé cuál es la masa de una persona y le resulta que son 1.300 kilogramos, que ellos mismos digan, no, no puede ser 1.300 kilogramos, no, pues es muchísimo, ¿no? O sea, 130, ¿qué es lo que no hice bien? Ese es el proceso. Eh, de manera específica, algunos autores insisten que esto tiene que estar absolutamente guiado por el docente en sus fases iniciales. ¿Cuál es la fase inicial? Se supone que tendría que ser, no sé, en la secundaria, pero pues nosotros tenemos estudiantes que no hacen este proceso por sí solos y entonces hay que guiarlos hasta que ellos sean un tanto autónomos, un tanto, porque nunca es como el desarrollo de todas las competencias, pues nunca se alcanzan a nivel óptimo. Ok. Y bueno, a ver, nada más como una última pregunta, Beatriz, ya un poquito reflexionando en este asunto del aprendizaje de la física en general. ¿Por qué es importante que la gente, los muchachos de bachillerato o de secundaria inclusive, aprendan a resolver este tipo de ejercicios numéricos? ¿Por qué es una habilidad que deben de ellos adquirir? De acuerdo a lo que tú pienses. Muy bien, doctor. Efectivamente, hacerse esa pregunta cuando están viendo problemas, no sé, de cualquier tema de física. Maestra, ¿y esto para qué me va a servir, no? ¿Para qué me va a servir calcular la energía potencial de un objeto que está por caer en 3 metros? Y yo les respondo y con esto respondo a su pregunta. En realidad es posible que nunca en tu vida tengas que resolver un problema de energía potencial. Sin embargo, lo que estamos tratando de desarrollar estudiantes es el planteamiento y resolución de problemas numéricos de cualquier tipo. Es en este sentido que los estudiantes tienen esta transversal, una habilidad que les va a servir para la vida. Cuando ellos tengan que hacer un inventario, si trabajan en un almacén, por ejemplo, que recuerden ciertos procedimientos, ciertos lineamientos que aprendieron cuando resolvieron problemas de física y que los puedan aplicar. Y yo les doy un OLAN para falda, necesitas calcular cuánto OLAN vas a comprar para no comprar ni poquito ni mucho, ¿no? Sino más o menos lo justo. ¿Cómo lo calculas? ¿Cuáles son las variables que tienes? Si vas a hacer una cisterna en tu casa, ¿cuánto es la capacidad de una pipa? ¿De qué tamaño tendrías que hacerla? Entonces, si nosotros pensamos que estamos enseñando física, resolver problemas de física, en realidad estamos apuntalando una habilidad que es necesaria para todo el tránsito escolar y es necesaria para la vida, que es el planteamiento y resolución de problemas numéricos. Y bueno, ya nada más como un último comentario, Beatriz. Bueno, pues tú sabes que la tendencia del gobierno en sus sistemas de escolares en los que proporciona educación, pues está este enfoque de la nueva escuela mexicana. Y bueno, dentro de la nueva escuela mexicana se hace énfasis no tanto en estos ejercicios numéricos que tú estás describiendo en tu tesis, sino más bien en cómo precisamente aplicar esos conceptos o llevar a la práctica estas teorías al ámbito cotidiano
local de cada uno de los estudiantes. Por eso, a lo mejor estudiar hidrostática en la Ciudad de México, pues va a ser ligeramente diferente, no por los teoremas, por supuesto que no, los teoremas van a ser los mismos, pero en cuanto a aplicaciones y ejemplos a los que se pudieran dar, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Entonces, ahí como ves el asunto, o sea, no sé si ya tienes alguna noción de cómo va a cambiar este asunto o cómo se van a meter estos asuntos de la resolución de problemas numéricos bajo el esquema de la nueva escuela mexicana. ¿Tienes alguna información, algo al respecto? ¿Sabes de eso? Eh, He escuchado algunos comentarios, pero en realidad carezco de la información, dado que la institución en la que laboro, el IEMS, si bien es institución pública gubernamental, no está. Entonces, sé que están orientados los trabajos, proyectos, digamos, el aprendizaje está orientado hacia proyectos específicos, textualizados. Eh, yo apenas las competencias que se evalúan en PISA, si recuerdo, es comprensión lectora, comprensión científica, la ciencia, computadora y habilidad matemáticas. En este caso, ciencia y habilidades matemáticas pues están muy relacionadas y entonces ahí sí presentan problemas que realmente están contextualizados para cierto grupo específico. Mi respuesta es como que me oriento en términos del enunciado de estos problemas, pero desconozco por completo eh, esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Sí, sí se me hace interesante, pero no he tenido oportunidad de revisarla con profundidad. Bueno, pues ya te llegará esa información tarde que temprano. Bueno, pues por mi parte es todo. Beatriz, vamos a darle la palabra a tus directores de tesis. Voy a comenzar con darle la palabra al doctor Carlos de la Cruz. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, doctor, te Sí. escuchamos. Muy bien. Doctor. Beatriz, muchas gracias por tu presentación. Tengo dos preguntas, dos cuestionamientos. La primera es, dentro del desarrollo de los videos tutoriales, ¿tienes identificado cuáles son las características que debe de considerarse para desarrollar futuros videos orientados al desarrollo de estas habilidades procedimentales que mencionas? Eh, sí, perdón. Las características de los videos tutoriales interactivos en general que propone Costa son las siguientes. Dado que nuestros estudiantes o el gran porcentaje de los estudiantes en una generación cuya característica, una de sus características es la inmediatez de la información, deben de ser videos cortos, enfocados, cuales netamente prácticas, y además que sean atractivos, que tengan elementos multimedia que sean atractivos. Sí, digamos, estos videos tutoriales interactivos para mejorar el desarrollo de habilidades numéricas en la resolución de problemas numéricos, sí tendrían que ser un poquito más activos, no solamente en términos de la interactividad que se solicita cuando se pide a los estudiantes que contesten alguna pregunta, sino incluir, por ejemplo, animaciones que doten de recursos de representaciones alternativas que ellos visualicen mejor el problema. Esto, obviamente, hacer una animación sí requiere un poquito más de cuidado, más de tiempo, más de dedicación. Y con relación a lo que eh, estaba comentando con el doctor Daniel, en ese sentido se podría apuntalar para que los videos sean más atractivos, utilizar la inteligencia artificial. Pero esencialmente los elementos básicos de los videos tutoriales interactivos son esos. Carácter práctico, con una presencia del docente, cortos y bueno, pues
con elementos multimedia, pero se pueden, por supuesto, se pueden enormar recursos. Ok, en términos generales estoy de acuerdo, pero en específico, para el caso de problemas numéricos, en tu caso identificaste características muy particulares para el desarrollo de esas habilidades procedimentales o aplicaste esas características generales que mencionaste. En realidad, esas son las características que yo determiné que son las características básicas. Había otra, digamos, otro paquete de características, pero que ya eran más inherentes a cada estudiante en particular. Me explico. Hay algunos estudiantes tienen, digamos, requieren de elementos particulares para el desarrollo de esta habilidad. Recuerdo claramente a mío de preparatoria, de física 1, que desconocía que un número con una rayita y otro número implicaba división. Entonces, digamos que se podrían hacer videos tutoriales más personalizados para casos como mucho más particulares o atendiendo prácticas muy. Sin embargo, las caracterizaciones para el desarrollo de habilidades numéricas. Son este contenido, a lo mejor debo de enfatizar, es el contenido que yo encontré, títulos tutoriales interactivos, es decir, identificar la variable, hacer el análisis de unidades, hacer la revisión del proceso, hacer conversión de unidades, identificar la incógnita, ver si hay datos implícitos o datos explícitos. Traté de integrar todo aquello que yo determiné que eran para por supuesto, estudiantes que requieren mucho más elementos, por ejemplo, esto que le comento de cómo se representa una división en una ecuación. De acuerdo. Por último, en tus conclusiones mencionas que los 12 videos desarrollados logran ese desarrollo de habilidades en los estudiantes. ¿Tienes identificado en qué porcentaje se logra ese desarrollo en cada una de las habilidades que consideraste en tu tesis? Esa es una pregunta o un cuestionamiento que realicé, que me realicé. Sin embargo, lo importante era relacionar el pretest, los resultados del pretest y del posttest de manera general. Sí, digamos que eso quedó subyacente. Eso de cada uno de los elementos quedó subyacente. Pero ahorita, por ejemplo, si tengo presente cuáles eran las habilidades que les costaba muchísimo más trabajo y era en los problemas estratégicos, determinar cuál era la incógnita. Eso sí, a muchos estudiantes, por ejemplo, digamos, no pudieron encontrar la incógnita ante el planteamiento de un problema estratégico, donde la incógnita no se dice, calcula la profundidad o calcula la densidad. Entonces, que ellos tienen que interpretar el problema, el enunciado del problema para encontrar la incógnita. Eso, por ejemplo, pues sé que es necesario enfatizar más, hacer quizá unos videos adicionales para el desarrollo de esa parte de la habilidad. Por ejemplo, cuando se trataba de identificar si era necesario hacer conversión de unidades, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes tuvo una puntuación buena en eso, pero sí, los problemas estratégicos son como que los más difíciles y por lo tanto requieren como la suma de todas las habilidades anteriores más otras y entonces ahí sí ya como que les costaba mucho trabajo. Sin embargo, pues sí, habría que apuntalar esa parte. De acuerdo, muchas gracias y no me queda más que felicitarte.
Gracias, doctor Gracias. Carlos. Gracias, doctor Carlos de la Cruz. Pues finalmente, Beatriz, vamos a darle la palabra al doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Pues nada, Beatriz, haré un par de comentarios dado que los colegas pues ya hicieron todos los comentarios muy pertinentes, me parece yo. Y únicamente al final de mis comentarios me gustaría que en tu papel ya de posible doctora y de experta en tu tema, me dieras alguna réplica muy corta, por favor. En primer lugar, creo que hay que tomar en cuenta que seguimos aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hablas en algunos términos que no son tan correctos y que yo también tiene poco que aprendí, por eso quiero comentar esto del aprendizaje continuo. Por ejemplo, hablas mucho de intervención didáctica. No es correcto, tu trabajo no es una intervención didáctica y te voy a decir porque creo que esto te lo debía haber dicho hace 3 años, 4 años, pero esto lo aprendí hace 2, 3 meses, tampoco es tan lejano. Una intervención didáctica, y dicho por una doctora en educación que está colaborando con otra tesis con nosotros, es cuando, no sé si han visto los programas estos en los que incluso hay una intervención para alguien que es alcohólico, que tiene algún tipo de problema de adicción. Se reúne la gente y le dice, tú tienes un problema y vamos a intervenirte. Es decir, se es consciente del problema y se interviene. La intervención didáctica o intervención educativa es lo mismo. Es decir, se tiene un grupo o a solicitud expresa de los estudiantes que entonces dicen, sí requerimos esto. En tu caso, tú viste una necesidad, pero no estás haciendo una intervención, estás proponiendo una situación didáctica o una herramienta educativa, pero no es una situación didáctica. Pero como esto, pues va uno aprendiendo. Estoy casi seguro que después de esto ya no comentarías que son intervenciones didácticas. Por ejemplo, tu trabajo se convertiría en una intervención didáctica si tus compañeros o tus estudiantes te dijeran, profe, ¿por qué no hacemos ahora o por qué no nos propone videos para otros temas? No sé, para energía cinética, para óptica. Ahí ya se vuelve tu trabajo se escala a intervención didáctica. Eso es por un lado. Y esto también nos llevaría a lo que comentaba el doctor Daniel, que entonces también nos da un espacio para pensar qué nuevos elementos de tecnología le podemos agregar a nuestros videos tutores inteligentes, por ejemplo. Eso es por un lado. Por otro, cuando el doctor Carlos te comenta sobre la nueva escuela mexicana, aquí hay que tener también cuidado, Beatriz, porque fíjate que algo que es curioso es que la nueva escuela mexicana no es que el IEMS retome la nueva escuela mexicana. En cierta medida, el modelo de la nueva escuela mexicana estuvo inspirado en el trabajo que se hizo en el IEMS con los proyectos eje que trabajan ustedes. Es decir, el proyecto eje que trabajan en el IEMS es absolutamente paralelo a lo que se trabaja en la nueva escuela mexicana como proyectos educativos. Es decir, la nueva escuela mexicana te plantea, o usted va a trabajar con situaciones didácticas o va a trabajar con proyectos de investigación. El proyecto eje que manejan ustedes en el IEMS es un proyecto de investigación. Por lo tanto, es adaptable tu trabajo, que ese es lo otro que también es importante de tu proyecto. Es adaptable a diferentes modelos educativos, porque si no lo fuera, oye, entonces sí tendríamos un trabajo muy corto, porque si es únicamente válido en tu clase, en tu institución, pues en realidad no haría un aporte tan importante a nuestra disciplina. Y un último comentario con respecto, por ejemplo, a los comentarios que a su vez te hacía el doctor Jesús, el nivel de generalidad. Y aquí sí hay que tener también mucho cuidado. En investigación educativa, el nivel de generalidad que se puede alcanzar es casi imposible. ¿Qué quiero decir? Eh, Nosotros partimos de experiencias docentes, brincamos a innovaciones educativas y finalmente a resultados generales de investigación educativa. El llegar a este estadio de resultado general de innovación, de investigación educativa es casi imposible. En mi experiencia, yo te puedo hablar que conozco resultados generales de investigación educativa 3 o 4 y me voy a ir hasta el extremo. El constructivismo,
el aprendizaje activo, cuestiones de ese estilo. Entonces, es difícil generalizar. Esto no implica que no sea escalable tu proyecto y creo que es a lo que el doctor Jesús también quería que te refirieras. ¿Cómo podríamos escalarlo a generalizar? Porque si nos quedamos en que únicamente en tu grupo fue aplicable, pues ya incluso nos limita que en el grupo de junto no lo vamos a poder aplicar, sino ahí sí me gustaría tu comentario de cómo lo podríamos hacer escalable. Y te pediría que seas, esos son mis comentarios generales, sin dejar de reconocer que tu trabajo es un aporte a la disciplina. Si no lo pensase así, no estaríamos aquí en este momento, claro, sobre todo porque tu trabajo ha venido teniendo un seguimiento no de 3 o en este caso ya casi 4 años, sino que tú eres una egresada también de nuestro programa de maestría, es decir, tú sí eres alguien que te estás formando desde origen como físico educativo. ¿Me explico? Entonces, tú tienes un seguimiento de pues, casi 10 años ya en esta disciplina. Por lo tanto, pues ahora ya te dejo la palabra y dejo de hablar yo para pedirle la opinión sobre todas estas temáticas que he hecho muy corta para no gastar más tiempo en la opinión de esta experta en física educativa en estos temas generales que he planteado. Si me pudieras dar una réplica muy corta, por favor. Claro que sí, doctor. Pues muchas gracias por los comentarios. Sí, efectivamente, como bien lo comentaba el doctor Jesús Flores, a veces, en este caso, por pensar que ya estamos hablando del mismo tema, la formalidad de la redacción, por ejemplo, lo que él decía de las conclusiones, pues queda un poco desdibujada, pero sí voy a atender completamente estas recomendaciones que hace el doctor Jesús Flores y también las que usted menciona sobre la formalidad de los conceptos. No es intervención didáctica, ya platicaremos un poco más adelante sobre entonces cómo sería. Y sí, hay que ir atendiendo y aprendiendo, aceptando de gente con más experiencia, como usted, como la doctora que dice que está colaborando con usted. Entonces, en principio sí, aceptados, por supuesto, los comentarios en un sentido positivo. Eh, Desconocía, como le comentaba, de la nueva escuela mexicana y perfectamente, sí, el problema eje que se maneja es una investigación donde se supone se ponen en juego todas las competencias desarrolladas durante el tránsito del bachillerato y se hace con un tema de elección de interés del estudiante y efectivamente, de acuerdo a lo que usted comenta, pues sí, casaría perfectamente con situaciones didácticas que maneja la nueva escuela mexicana. Pues voy a indagar un poco más de... Entonces, en ese sentido, ¿qué tan escalable puede ser el trabajo que yo he desarrollado? En realidad, tutoriales activos desarrollados en esta investigación han realizado, lo cual no quiere decir de ninguna manera que no sean valiosos para otros contextos adicionales. Si yo en un video tutorial interactivo hago esta referencia que le decía al, al doctor Carlos de la Cruz de decir, una rayita, un número arriba, una rayita y un número abajo es una división, a lo mejor a aquellos estudiantes de vocacional, pues me dirán, híjole, pues eso es de primaria, ¿no? Porque tienen habilidades diferentes. En ese sentido, la escalabilidad de los videos tutoriales interactivos de esta propuesta es precisamente que pueden ser útiles para un contexto y pueden relativamente a otro contexto si las necesidades son más o menos las mismas. Pero quizá lo más importante de esto es precisamente uno de los, yo diría, de las grandes aportaciones, que es que la creación de un material específico de apoyo a los estudiantes es que compartido y utilizado a quien lo requiera. En ese sentido, digamos, yo los pondré en YouTube y que los utilice quien considere que es necesario desarrollar habilidad sobre ese tema en específico. Pero el proyecto
escalable encontrando el contexto, el público meta y las condiciones necesarias y haciendo los ajustes pertinentes. Ok, ok. Pues bueno, Beatriz, pues nada, agradecerte este camino no ha sido sencillo, te tocó el periodo de pandemia, eh, los cambios propios también del modelo educativo del GEMS, o sea, son dificultades que no se ven al finalizar todo un proyecto, todo un trabajo, pero que están ahí, ¿no? Y que pues en algunos momentos sí nos llevaron si no a pensar en descartar el proyecto, sí nos pusieron a temblar. Y digo a temblar porque también está, en tanto al doctor Carlos como a ti, como a mí, nos reunimos varias veces y sí tuvimos que tomar algunas decisiones dolorosas, si se vale el término, ¿no? Pero bueno, Claro. agradecerte y pues con esto terminaría mi intervención, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Mario. Bueno, Beatriz, lo que continúa es de que estos sinodales que estamos aquí reunidos, pues deliberemos acerca de lo que nos presentaste. Por lo tanto, te vamos a pedir que por favor salgas de la sesión o no No sé es si necesario, la la pongo en vaya. el cuarto de espera. Ah, muy bien. Entonces, te pone Sí, el doctor bueno, en el cuarto de sí, espera y nosotros deliberamos y ya te reincorpora el doctor en cuanto ya hayamos terminado. claro. Muchas gracias a todos, independientemente del resultado. Les agradezco mucho sus comentarios, su apoyo para lograr que este proyecto llegara a término. Sobre todo al doctor Jesús Flores, insisto que él me apoyó muchísimo en la revisión y por supuesto a mi director. Estoy entonces en sala de espera. Gracias. Listo, déjenme poner en pausa la grabación. Bien, Beatriz, bueno, pues ya los miembros de este sínodo han deliberado, han hecho sus comentarios. Pues en general, digamos, antes de darle la palabra al secretario de este jurado, pues la recomendación es que atiendas las observaciones que se te hicieron durante este examen y pues aquellas cosas que quedaron pendientes pues de los otros ejercicios del comité tutorial de las que pues se dio seguimiento a tu trabajo. Entonces, bueno, pues sin más, le doy la palabra al doctor Jesús Flores, que es el secretario de este jurado. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Aguirre. Pues Beatriz, me voy a permitir leer el acta que se genera después de un examen como este. El acta en el encabezado dice CIP 17-CI, Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Investigación y Posgrado, acta de examen de grado de doctorado. En la Ciudad de México, a las 17 horas del día 7 del mes de enero del año 2025, reunidos en el aula magna destinada para tal efecto, los profesores del centro, doctor Carlos Israel Aguirre Vélez, doctor Jesús Alberto Flores Cruz, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, doctor Carlos de la Cruz Sosa, doctor Daniel Sánchez Guzmán, designados para integrar el jurado de examen de grado de doctorado en ciencias en física educativa de Beatriz Oropesa Villalobos, con registro A210039, y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el Reglamento de Estudios de Posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó, habiéndose obtenido el siguiente resultado. Aprobado. Para constancia se levantó la presente acta a las 18:45 horas del día 07 del mes de enero del año 2025, misma que suscriben los sinodales mencionados. Presidente, doctor Carlos Israel Aguirre Vélez. Secretario, doctor Jesús Alberto Flores Cruz. Primer vocal, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Segundo vocal, doctor Carlos de la Cruz Sosa. Tercer vocal, doctor Daniel Sánchez Guzmán.
fuimos sinodales de la tesis, videos tutoriales interactivos para el desarrollo de habilidades procedimentales en la solución de problemas numéricos de física en nivel bachillerato. Para dar constancia de esto, el director del CICATA Legaria, doctor Isaías Miranda Viramontes, certifica que las firmas que se van a hacer plasmadas en el acta son auténticas y corresponden a las personas cuyos nombres aparecen en el acta. También firma la secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, doctora Ana Lilia Coria Páez. Felicidades, Beatriz. Enhorabuena. Muchas gracias, Felicidades, doctor Beatriz. Jesús. Muchas gracias a todos los presentes, doctor Mario, doctor Aguirre, doctor de la Cruz y doctor Daniel. Les agradezco mucho su atención, pues, con este veredicto que ustedes tienen a favor darme. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso sería todo. Con esto concluimos el examen de grado de Beatriz Oropesa. Y bueno, pues no me resta más, colegas, que agradecerles su participación en este grado, reiterar la felicitación por parte mía también a Beatriz como nueva doctora en Ciencias en Física Educativa. Y pues muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas